Tadeo, mi hermano, buenas tardes, gracias por estar por aquí, mi hermanito, de verdad. Hola, hola, ¿se escucha bien? Un verdadero placer tenerte por acá, de verdad. Un placer. Adelante, Tadeo. Señores, ¿alguien quiere decir algo antes que Tadeo converse? Quita el comentario, Pavo, Cuba. Quita el comentario, Pavo, para que se vea el allá. No, yo antes que comience a Tadeo, darle un saludo a Tadeo, que hace tiempo que no lo veía, desde que estábamos en el canal de esta muchachita de Baracoa. Tadeo, ¿te acuerdas de mí? Jesús, ¿vieron? Jesús Silo. Sí, cómo no. Desde ese tiempo no te veo, desde ahí no hablamos. Bueno, llegó Tadeo, gracias porque nos ilustre. Escuchar a Tadeo es tan placentero, señores, que yo realmente no tengo palabras para escribirle el placer que me da escuchar a Tadeo. Tadeo, el tema que usted quiera libre, adelante. Bueno, voy a intentar reflexionar un poco, como siempre, empezando por la situación esta que estamos viviendo en Cuba. Una situación verdaderamente triste porque estamos viendo la desesperación de un pueblo. Y bueno, pues son muchos años de ataques constantes contra un pueblo, y al final en estos tiempos pues esos ataques son más encarnizados, y al final los ataques se van, o sea, el daño que se le va haciendo al pueblo cubano es un daño acumulativo. O sea, son 63 años de machaque, de daño. Es un daño tremendo contra un pueblo, y en estos momentos la situación es verdaderamente compleja. Por ejemplo, está el tema del combustible. Los Estados Unidos han conseguido doblegar a Venezuela. Se han conseguido que estas empresas, que son los dueños de los barcos, porque hay que también tener en cuenta que los barcos venezolanos no son de Maduro, sino que son de empresas que tienen esos barcos. Y ya, bueno, se ha llegado a eso, no solo a sancionar el barco que trae el combustible a Cuba, sino a sancionar a toda la naviera. Entonces, claro, si tú eres dueño de una naviera, recuerden que Venezuela es un país capitalista, que no se lo olvida a nadie. Si usted es dueño de una naviera y a usted le sancionan toda la naviera por llevar combustible a Cuba, pues usted deja de llevar combustible. Entonces, al final, en este tipo de peleas, solamente puede ayudar a Cuba esas grandes potencias, ¿no? Una China, una Rusia, esas grandes potencias son los que pueden decir, bueno, yo llevo mi barco allí, que pase lo que sea, porque estamos en guerra, somos enemigos. Y entonces aquí me limpio esto con lo que tú me vengas a decir, que si sancionas, porque para mí ya no hay sanción, porque yo contigo no tengo nada que ver, mi economía se mueve por otro lado. No son así, solamente esos grandes países, o si no, los que se mueven en barcos que son propiamente cubanos, entonces aquí ya no los pueden sancionar, ¿no? Pero realmente es muy triste la situación, y la situación del combustible es muy complicada, ¿no? Al final Cuba le ha pedido ayuda a China, y China ha dicho, bueno, venga, yo te voy a dar paneles solares, que es lo que te puedo dar, te los daré y ustedes montenlo allí y búsquense la vida, ¿no? Yo digo que a todas esas personas que están criticando ahí en la calle, que se han tirado por la calle, queremos electricidad, oye, hay que decirle, miren, ahora en cuanto lleguen los paneles, ustedes mismos van a montar su planta fotovoltaica. Y en cuanto ustedes tengan su planta fotovoltaica, ustedes van a tener electricidad el día entero. Pero ustedes mismos van a montar la planta. La planta, los chinos dicen que se montan en 6 meses. El gobierno cubano las está montando en 3. O sea, se está trabajando a destajo para montar esas plantas, y se está consiguiendo reducir a la mitad el tiempo de construcción. Bueno, entonces, que se tiran para la calle, hay que decirle, bueno, mire, aquí tienen tus paneles, venga, desbrocen el monte, nivelen el terreno, pongan los pilares, ustedes mismos háganlo, y ya cuando ustedes lo tengan, ya no tendrán más electricidad. Porque es que la gente es muy fácil también tirarse para la calle y decir, ay, porque queremos que nos pongan la electricidad, cabrón. La planta tienen que hacerla ustedes. El Banco de China ya viene caminando con las plantas, pero cuando esté todo para construirlo, ustedes mismos salgan y cómanse la tierra y háganlo todo ustedes. Porque es que es muy fácil también protestar así desde no, y bueno, pero a mí que me pongan la electricidad. Bueno, pero tú qué estás haciendo para tener electricidad en tu municipio. O sea que la situación de Cuba es muy dura, y todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Entonces, esa es la realidad. O sea, si a ti que estás protestando te cogemos y te ponemos de primer secretario del partido en tu municipio, ¿qué tú vas a hacer? Porque si tú estás diciendo que la culpa es del que está ahí, bueno, pues quita al que está ahí, ponte tú, o dile al que está lo que tú harías en su caso. Dile, tú no estás resolviendo el problema porque tú no sabes, pero la solución es esta. La solución la tenemos. Pero ¿qué cosa es la solución? Ponerse a gritar, desahogarse, pedir una intervención militar norteamericana. Esa es la solución para el caso cubano. Esa solución es bien triste, porque es una solución
que te obliga a renunciar a todo lo que somos, ¿sí? Te obliga a renunciar a toda la historia de Cuba, te obliga a renunciar a todo. Y al final, ahí tienes los vídeos de Capricornio TV. Ahí tienes a Dominicana, que ellos son libres. ¿Y qué le ha traído la libertad a la República Dominicana? Bueno, enseñar a personas en los barrios marginales de la República Dominicana con un tiro en un pecho. Capricornio TV quiso sacar lo peor de Cuba, pero no se encontró ningún joven con una marca de un balazo en el pecho, como si se encontró ahí en su propio país. Hace poco subió un vídeo donde hablaba del río más contaminado de toda la América Latina que estaba ahí en la República Dominicana, y tanta vergüenza le dio que quitó el vídeo. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces, no, porque la libertad, que mi país es un país libre. ¿Libre de qué? De tener armas. No, ¿cuál es la diferencia que encuentra entre la pobreza de Cuba y la pobreza de su país? Ah, bueno, en su país, en los barrios marginales, la gente se entra a tiros y él tiene que entrar con un chaleco antibalas. Y sin embargo, en los barrios marginales de Cuba va sin chaleco y sin nada, porque es una cosa totalmente absurda, ¿no? Que te vayas con un chaleco antibalas a pasearte por los barrios malos de La Habana o de Santiago de Cuba. Entonces, que aquí la gente no tiene armas, pero estas son las armas que tienen ustedes, los boliches estos, ¿sí? Aquí no hay otro momento, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve la libertad? ¿No? De que las pandillas estén con armas y con pistolas y que se estén matando a la gente allí. Entonces, ¿de qué le ha servido la libertad de la que habla el Capricornio TV a la República Dominicana? ¿De qué? ¿Acaso somos más libres porque tenemos armas? Porque estamos defendiendo. Es que al final este señor se ponía, no sé, como haciendo una equiparación entre Fidel y el dictador Trujillo que tenían ellos allí, cuando tenían que haber hecho la comparación entre Trujillo y Batista. No, o sea, realmente Fidel lo que hizo fue intentar, y de hecho lo consiguió, pues sacar al dictador que había aquí, como ese Batista. Lo que pasa es que con Batista los Estados Unidos no tienen ningún problema. A los Estados Unidos no les molestaba Batista en lo más mínimo. Tenía metido aquí a la mafia, era una solución maravillosa para los Estados Unidos tener a su mafia metido aquí, lavando su dinero aquí, resolviendo sus problemas aquí y diciéndole a la mafia norteamericana: mira, ustedes salgan de aquí a Estados Unidos, váyanse para Cuba. Allí van a estar bien, allí no van a tener problemas y no me busques problemas aquí. Entonces, bueno, de esa manera era una cosa maravillosa. Es triste porque al final cuando la gente está ahí en Cuba, y los cubanos son los que están sufriendo la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de alimentos. Los cubanos han visto ponerse el dólar de 24 a 320, o sea, personas que antes ganaban 350 euros o 350 dólares, ahora están ganando 25. Y 25 sin que el gobierno les haya rebajado su salario. El gobierno les sigue pagando sus salarios, pero sin embargo, el toque, ¿no? Desde la página del toque le han ido subiendo el precio de las divisas y han reducido sus salarios a esto que tenemos. Y entonces es un ataque por muchos lados. Pero por ejemplo, es un ataque brutal, el de quitarle el poder adquisitivo a la gente. Y entonces, bueno, cuando le quitas la electricidad a un país, se lo quitas. Mira, por ejemplo, decía el señor de la cooperativa de allá de la zona de Mayabeque, por allá, de Artemisa, un señor que estaba, una cooperativa que sembraba papas, decía el hombre que las semillas, o sea, la papa que tenían para semillas para este año se había echado a perder por los cortes de electricidad. O sea, dice que ellos siempre tenían una cantidad de papas para la campaña del año siguiente, que la tenían almacenadas en frigoríficos, pero bueno, como la electricidad se estaba yendo constantemente, pues la papa se echó a perder. Entonces al final es así. Si no tienes electricidad, el país se paraliza, los productos se echan a perder, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, la gente no va a trabajar. Entonces al final vas resquebrajando el país. Una situación verdaderamente triste porque todo se va resquebrajando en el país. Todo se va resquebrajando en el país. Y en medio de la difícil circunstancia, pues mucha gente se va. Mucha gente se va del país. Entonces, en esas circunstancias, pedirle milagros a los gobernantes que están ahí es complicado. También es cierto que en medio de toda esta situación, en este caldo de cultivo, pues aparece la corrupción. Es lo mismo que pasaba en los campos de concentración nazis. En los campos de concentración nazis veías a gente ir robando comida que en su vida jamás robó. Pero una cosa es robarle la comida a otra persona, a otro señor ahí encarcelado, en medio de la difícil situación del campo de concentración, que robar en tu vida normal cuando tú no tienes ningún problema. Entonces al final estamos juzgando a los cubanos que están en Cuba, que están viviendo en situaciones totalmente anormales. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a un señor en Cuba que hace 30 días que no tiene agua potable en su casa?
que no se tire para la calle y no se desahogue y no grite. Y no. O sea, ¿cómo voy yo a no querer que esa persona no se le cierre la mente y no se ponga a gritar porque está cansado, porque no duerme, porque no se puede poner el aire acondicionado, porque los mosquitos le están picando, porque tiene a sus hijos sin poderle dar un vaso de leche? O sea, ¿cómo no voy a entender yo el dolor de esas personas? ¿Cómo no voy a entender yo que esas personas se tiren a la calle? Por supuesto que lo entiendo. Y yo ante esa situación, yo no puedo decirles prácticamente nada, porque entrar a razonar muchas veces con esas personas es muy complicado. Pero yo sí, lo que no puedo hacer es bajarme al nivel de irracionalidad de esa persona. Yo puedo entender su dolor y puedo entender que a esa persona se le cierre la mente y se ponga a gritar y se desahogue porque es lo único que le queda. Pero lo que esa persona no me puede obligar a mí a que yo apague mi mente como le ha apagado la suya. Él puede que a mí no me entienda. Yo sí tengo que intentar entenderlo a él, porque yo estoy en una posición mucho más cómoda. Y como mi posición es mucho más cómoda, yo tengo que entender su dolor, pero también tengo que entender las causas de lo que está pasando en Cuba. O sea, yo no puedo caer en la postura de las personas que están en contra de la revolución, debiendo yo con mis propios ojos durante 63 años todo el ataque que se le hace a Cuba, a su economía, a sus finanzas y a su comercio, y decir, como dicen ellos, que no, que la culpa es de los gobernantes, que la culpa es del sistema. O sea, yo no puedo caer en ese punto. O sea, yo no puedo ir a un estadio de fútbol y ver que una persona le está disparando a los jugadores de fútbol y decir que el sistema que están usando los jugadores no funciona, porque fíjate, no, o sea, ¿de qué sistema? Esas personas están corriendo para que no le den un balazo. Y en el caso cubano pasa lo mismo. O sea, ¿qué sistema es el que estamos aplicando en Cuba? ¿Qué sistema es este? O sea, en Cuba no se está aplicando ningún sistema. En Cuba se está intentando sobrevivir. Se hace lo que se puede, cavar un pozo en Varadero para sacar un poco de petróleo. Un petróleo que tiene azufre, que tiene vanadio, que obliga a hacer reparaciones y mantenimientos a nuestras plantas termoeléctricas cada menos tiempo. Barcos de petróleo que no pueden entrar al país cuando la isla siempre ha sido una isla dependiente del petróleo. Entonces, ¿quién es el culpable de esta situación? Bueno, el culpable de esta situación es quien no permite que entre el petróleo en Cuba. Y existen sanciones de los Estados Unidos que lo impiden, y las sanciones están ahí. Las sanciones no es un cuento, no es que el gobierno diga que están sancionados y es mentira, no, las sanciones están ahí. Porque si no hubiesen sanciones, los barcos de Venezuela estarían llevando combustible a Cuba constantemente. Y sin embargo, eso no se puede hacer. Y como eso, muchísimas cosas. La situación con la divisa, la situación esa financiera, la situación comercial. Entonces, al final, el país dice, bueno, yo no me queda otra alternativa que intentar autoabastecerme de combustible. Y lo que ha hecho China ha sido, mira, yo te doy los paneles solares, monta tú ahí en Cuba las plantas fotovoltaicas. Pero es que para tú instalar todas las plantas fotovoltaicas que necesitas 4 años para instalar todas las plantas fotovoltaicas. Pero claro, ese señor que está desesperado porque le están quitando la electricidad, ¿le vas a decir que dentro de 4 años se va a resolver el problema? Bueno, yo te voy a decir algo, Tadeo, disculpa que te interrumpa. Mi ley dice que dentro de 20 años resuelve el problema en Argentina. Así que sí se le puede decir. Porque mi ley dice que dentro de 20 años resuelve el problema. Yo el rayo de esperanza que veo es, bueno, en esas pequeñas luces que se ven en el camino, en el horizonte, y es precisamente que ya el barco con las placas solares está en camino. Ya el 25 de marzo, que eso está ahí detrás de la esquina, hoy es 18, el 25 ya se ponen en funcionamiento las 3 primeras plantas que se van a construir. Y es cierto que lo que van a dar son 12 megawatts, es muy poquito. Hay que seguir construyendo, ya se está moviendo el terreno, se están haciendo los movimientos de tierra para construir las otras plantas. Hay un pozo nuevo de petróleo ahí en Varadero. Dame un segundo. Disculpa, dame un segundo. 100. Esta nota yo voy a responder, ya te leí ya. Sí, hubo una manifestación en Santiago de Cuba, en un barrio, ¿no? Pero ya eso se calmó ya. Y ya está todo tranquilo. Y ya todo volvió a la normalidad ya. La gente protestando por la luz. Yo decía aquí esta semana, a principio de semana, que yo entiendo a la gente que esté mal, yo entiendo todo, pero es que yo veo cómo los cubanos son los más sensibles del mundo. Los apagones. Señores, aquí en Panamá hay apagón todos los días, y no pasa nada. En Dominicana hay alumbrones todos los días y no pasa nada. Y así en todos los países, estos países, hay problemas con la luz.
pero no por ahora, no en Cuba. En Cuba ocurre eventualmente, en estos países, en Dominicana, es toda la vida así. En Panamá, yo llevo 20 años aquí y es lo mismo. Todos los días hay apagones en Panamá. Todos los días hay apagones en Panamá. Todos los días. Adelante, Tadeo. No, eso, que al final se está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar evitar esta situación. Evidentemente esto daña mucho al país, pero las soluciones que hay en medio de esta situación, bueno, tiene que ser que las grandes potencias como China, como Rusia, digan, bueno, vamos a apostar por el caso cubano, que posiblemente lo estén haciendo. Lo que pasa es que resolver estos asuntos no es de la noche a la mañana, y Rusia está en guerra, no. y China se está preparando por una guerra, porque señores, no nos olvidemos de la situación geopolítica en la que se está jugando esta partida, porque aunque los grandes medios de comunicación no lo estén diciendo por lo claro, todo Dios se está preparando para la Tercera Guerra Mundial. Todo Dios se está preparando, todo el mundo se está armando, y esta situación la han creado los Estados Unidos. ¿Y por qué la han creado los Estados Unidos? Porque ellos ganan plata vendiendo armamento, porque ellos tienen su sistema industrial militar y ganan plata vendiendo armamento a todo Dios, y ahora todo Dios quiere comprar armamento, y eso es beneficio para ellos. Es la única manera que han encontrado de sanear su economía, porque la economía norteamericana estaba por los suelos. Y entonces todo Dios se está armando. Y en esta guerra, toda la humanidad puede fallecer. O sea, podemos morir todos. En esta guerra nunca ha estado el planeta más cerca de la extinción que ahora. O sea, estamos viviendo una época verdaderamente histórica. De esto se va a hablar en los libros de texto, si es que la humanidad sobrevive. Porque nunca hemos estado más, bueno, se decía que cuando más cerca habíamos estado era en el año 62, cuando la crisis de los misiles. Bueno, ahora estamos peor. Ahora estamos peor que cuando la crisis de los misiles. Estamos peor. La situación del mundo es verdaderamente caótica. No, claro, pero claro, cuando Estados Unidos, el gobierno norteamericano no respeta ninguna norma, no respeta un tratado, participa del genocidio de Gaza y se cae a la boca y lo tapa y lo patrocina, por supuesto que estamos peor. Ya no respetan a la ONU, no respetan a nadie, por supuesto que estamos peor. Pero fíjate qué cosa además es interesante, porque los Estados Unidos han permitido el genocidio de Gaza, y ahora están lanzando ahí comida. No, lanzan comida, verdadero, y después que la lanzan, viene el ejército israelí, bombardea y mata a la gente recuerda la comida. Increíble. No, y lo otro es que en cuanto Macron dijo, vamos a intervenir en Ucrania con la OTAN, Estados Unidos dijo, no, pues yo no participo en eso. Es así. Se tiran la piedra y esconden la mano. Empujan a Macron y a la OTAN a que ataquen a Rusia, y en cuanto los tíos se atreven y dicen, yo voy a atacar a Rusia, entonces Estados Unidos dice, pues yo no participo en eso, yo me voy de ahí. Que son demasiado inteligentes. Ellos saben. Lo peor de Estados Unidos es lo listos que se creen que son y lo tontos que se creen que es todo el mundo. O sea, es como si nadie se diera cuenta de lo que hacen. Pero ¿sabes por qué lo hacen así con tanta impunidad? Porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. Exactamente. Y una mentira repetida 100 veces, 1000, 10.000, 1.000.000 de veces, se convierte en verdad. Y es ese correcto. Es su poder. Ese es su poder. Ellos lanzan la mentira, pero como la pueden replicar 10.000 veces, la convierten en verdad de tanto replicarla. Si tú eres una persona que te das cuenta de que lo que te están diciendo es una mentira e intentas pensar de otra manera, te cuesta mucho trabajo, te encuentras un mundo porque tienes 1 millón de personas delante de ti que no piensan como tú. Entonces tú solo tienes que explicarle a esas personas tu verdad, que es en definitiva la verdad, pero es que es muy difícil. Es muy difícil nadar en contra de la corriente, porque existe algo que se llama la conciencia grupal, existe algo que se llama la conciencia colectiva. Y cuando la conciencia colectiva va en un lugar, aunque hay una fuente que empuje y haya creado esa conciencia colectiva, quien se sale de la conciencia se siente incómodo. Es muy difícil para uno pararse delante de 10 millones de personas a explicarle tu verdad, aunque tú sepas que esos 10 millones de personas estén errados. Porque al final, si esos 10 millones se lanzan a la calle, te aplastan a ti, te matan a ti, ya está. Aunque tú tengas la verdad, no pasa nada. Desgraciadamente es así. Bueno, pasó con Jesús. Jesús lo cogieron y lo crucificaron, lo clavaron en una cruz ahí. Y tan triste fue la situación de Jesús que incluso Jesús estaba gritando en la cruz y estaba diciendo, Elí, Elí, lama sabastani, que lo que estaba diciendo era, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la gente ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. La gente decía, este está llamando a Elías. Así que fíjate qué dura fue la muerte de Jesús, que Jesús estaba solo en la cruz allí,
las personas que lo seguían, sus seguidores, personas a los que él había sanado, personas que habían dicho, Jesús, yo voy contigo hasta la muerte. Bueno, cuando el gran imperio fue contra Jesús y lo clavaron en la cruz, el mismo Pedro decía, no, yo no, porque decía, mira, ese también andaba con él. Y Pedro decía, no, yo no estaba con él. Y Jesús se lo dijo a Pedro, le dijo, no, Pedro, hijo, si tú me negarás 3 veces, antes que salga el sol, tú me negarás 3 veces, cuando el imperio venga contra mí, me vayan a matar, tú me vas a negar 3 veces. No, maestro, yo voy con usted hasta la muerte. 3 veces lo negó antes de que saliera el sol. Entonces, esa es la realidad. Porque cuando el gran imperio viene a callar la voz discordante, entonces mucha gente se asusta, mucha gente coge miedo, mucha gente no quiere dar la cara, pero lo que no te van a convencer de que tú tienes la verdad. De hecho, cuando se quitan la careta, se comportan como verdaderos monstruos, están dispuestos a matarte, están dispuestos a silenciarte del modo que sea. Y esas personas que son auténticos fascistas enarbolan la bandera de la libertad. O sea, ¿de qué libertad tú me estás hablando? Y están dispuestos a machacar y asesinar y a callar la voz disidente. O sea, cualquier persona que se lanza contra ese poder acaba contigo. El poder de la derecha es fascista, se convierte en fascista, siempre lo fue y lo vamos a ver. Bueno, miren, ahí están asesinando personas en Palestina. Mira qué clase de sensibilidad tiene esta gente ante las víctimas de Palestina. Y si no tienen sensibilidad ante eso, ¿qué sensibilidad tienen ante el pueblo cubano? Porque todavía, si tú me dices, estás tomando una medida para dejar sin electricidad a los comunistas de Cuba, oye, yo me callo la boca, pero es que le estás quitando la electricidad a todo el mundo, al de derecha, al de izquierda, al de centro, a la política, al religioso, a todo el mundo. Le estás quitando la electricidad, el agua, los alimentos, a todo el mundo. Porque es que tú desde Estados Unidos puedes decir, bueno, yo tengo derecho para exigirle al gobierno cubano, porque yo cada año le doy al gobierno cubano 3.000 millones de dólares, y yo como Estados Unidos que le doy al gobierno cubano 3.000 millones de dólares, no puedo entender cómo Cuba está así. Ahí sí. Pero si tú como Estados Unidos, en vez de darle a Cuba todos los años 3.000 millones, le quitas tus 3.000 millones, que es el dinero Cuba, hermano. Aló. Dime, no interrumpa a Tadeo, mi hermano, por favor. Me dice cuando pueda hablar, hermano, ¿ok? Sí, muteate, está dando Tadeo, muteate, por favor. Dale, Tadeo, disculpa, Tadeo. Y eso, entonces al final, o sea, es que notas una exigencia de parte de los Estados Unidos hacia Cuba como si nos estarían dando 3.000 millones de dólares todos los años. Y es todo lo contrario, nos están impidiendo que nosotros nos ganemos nuestros 3.000 millones por nuestras cuentas. Entonces, ¿cómo es posible que un país que te impide que tú te ganes tu propio dinero te va a exigir como si te estaría dando dinero? Es una gran contradicción. Y te exigen sobre la base de criterios que ellos mismos están violando constantemente, que si la libertad, de que si no votas, que si no puedes votar al presidente. O sea, una persona te está diciendo, tu sistema no me gusta, porque tú no dejas que la gente vote al presidente, entonces yo te estoy quitando el agua, la electricidad, los medicamentos, o sea, te estoy haciendo la vida imposible. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si tú tomas esas medidas y procuras que el pueblo cubano viva de esa manera, entonces, ¿qué sensibilidad tú tienes de ese pueblo? O sea, ¿qué nivel de humanidad tú tienes? Si en vez de hacer algo para mejorar la vida de la gente, lo que haces son cosas para empeorar la vida de esa gente. Entonces, al final, y luego nada, porque todavía si dijeras, no, es que cuando nosotros tomemos el poder, entonces en Cuba todo el mundo va a vivir bien. Entonces, bueno, dime entonces por qué Capricornio, que tiene un país libre, entonces por qué muestra toda la pobreza, y toda la inmundicia esa que hay ahí en la República Dominicana o en tantos países de África, porque al final el capitalismo es un capitalismo que muestra su vitrina en 30 naciones, pero luego existen 120 países del mundo que se están muriendo, que son capitalistas, no están bloqueados por nadie les está haciendo la guerra. Entonces, o sea, ¿cómo tú en nombre del capitalismo vas a venir a decir que este es el sistema que ustedes tendrían que tomar porque este es el bueno y está demostrado que es el que funciona, señores? O si no, ese discurso, no, el comunismo no ha funcionado nunca. Bueno, si tú dices que el comunismo no ha funcionado nunca, ¿qué haces por 63 años intentando destruir el sistema? Que es un sistema que tú mismo estás diciendo que se destruye por su propio peso, que se cae por su propio peso. No, que si pueda la red del te la acaban en 6 meses. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces atacando con todas las armas habidas y por haber, las legales y las ilegales incluso, a este país? ¿Qué tipo de preocupación o de sensibilidad tú dices que tienes por ese pueblo? Y estás tomando medidas
que sabes perfectamente que van a lesionar gravemente la vida de ese pueblo. Entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, al final es toda una gran contradicción. Y bueno, intentan ocultar esa gran contradicción a base de mentir desde los grandes medios de comunicación. No, porque mira, o sea, todos son los fenómenos, pero sin ver las causas. Entonces una persona como Capricornio se va a Cuba a mostrar la realidad cubana, pero en ningún momento dice que Cuba está bloqueada por los Estados Unidos. En ningún momento. Es correcto, eso es correcto. No menciona ni una sola ley del embargo, ni una sola ley del bloqueo, nada. Eso es mutis por el foro, nada. No menciona absolutamente nada. Y luego, para colmo, menciona cosas que parecen estúpidas. No, porque en mi país somos libres y por eso hay más armamento, claro. La diferencia que hay entre los barrios pobres de aquí y los de Cuba y de mi país es que en mi país la gente tiene pistola y cuando hay una revuelta la gente se mata y eso. Entonces, claro, es que es la libertad. Entonces, cae en esa contradicción, ¿no? Porque tú dijeras, bueno, pues, o sea, esa es la libertad. O sea, lo bueno de la libertad es que en tu país tienen armas y lo malo de la libertad... No, porque dice, no, porque lo bueno que tenemos armas es que no permitimos que exista ningún dictador. Pero, o sea, yo no veo que con las armas estén resolviendo nada. Eso fue lo que dijeron en Miami, Tadeo, se lo dijeron en Miami. Ari, deja la mentira, no se ha calentado nada, compadre, deja la mentira. Por eso ustedes no tienen credibilidad, brother. ¿Qué calentando de qué? Saliendo un video de qué? Es un video inventado por esa gente. ¿Qué calentando de qué? Vuelvo y repito, que sacan 100 personas a gritar mierda ahí no quiere decir de que esto a Cuba ni el pueblo cubano ni nada por el estilo. Vamos a darle la palabra a Tadeo. Tadeo te pide la palabra. Tadeo, adelante, Tadeo, adelante. Sí, a ver, yo quería decir dos cosas. Una, que el ministro de Energía y Minas estuvo explicando que el combustible que entra al país en un barco se consume en el país en 12 días, entre 10 y 12 días. Él le estaba diciendo que había un barco que había entrado y que con ese combustible que había entrado se iba a apoyar un poco la generación de electricidad en los próximos días. Y luego había otro barco que iba a entrar también a principios de abril, pero era un barco que traía petróleo que había que refinar, se iba a refinar en Cuba y se iban a conseguir 1.500 toneladas de combustible diario y con eso se iba a empezar también a generar electricidad y eso iba a ayudar un poco a que las cosas mejoraran un poco. Pero dijo que una vez que se terminaran esos dos barcos, pues íbamos a volver otra vez a la misma situación, que había que volver a conseguir algún otro barco y que se estaban haciendo gestiones para eso, pero que estaba la situación muy complicada. Entonces él dijo que más o menos desde hoy, desde mañana hasta los próximos 30 días íbamos a notar una mejoría, pero ya después de 30 días para allá, pues podíamos volver a retroceder si no aparecía más combustible. Yo pienso que la situación esta que se dio ahora tal vez sea de la peor que se ha vivido, porque ya dentro de un mes, por lo menos, ya habrán 3 plantas de generación de electricidad por paneles solares que estarán funcionando. Y aunque eso es poco, porque son 12 megawatts, pero bueno, son 12 megawatts que vas a tener y que antes no tenías. Entonces, bueno, yo quiero pensar que la situación va a ser un poco mejor, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero lo otro que yo quería decir es sobre el tema de la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad es una palabra. A ver, cuando uno piensa en una palabra, cuando uno piensa en un concepto, primero tiene que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que una palabra es el modo en el que tu mente racional trata de enjaular el fenómeno. Pero por lo general, los fenómenos siempre se escapan a las palabras. Siempre el fenómeno es más grande que una palabra. Hacemos un esfuerzo intelectual por capturar el fenómeno en una palabra, reducirlo a una palabra, pero eso siempre es muy reduccionista. Siempre que tratas de explicarte algo a través de una palabra, siempre estás reduciendo el fenómeno, siempre te estás perdiendo algo del fenómeno en sí mismo. Pero lo que tenemos que hacer es intentar por lo menos hacer ese esfuerzo intelectual y cada vez que tengamos un concepto, una palabra, intentar pensar en él con su mayor amplitud. Por tanto, si tenemos la palabra libertad, tenemos que comprender la palabra libertad a poder ser, si tu cerebro te alcanza, intentar entenderlo desde el punto de vista filosófico. Entonces no deberíamos pensar la palabra libertad de esta manera tan reducida en el que se usa políticamente. Deberíamos atrevernos a tener por lo menos la valentía intelectual de pensar en la palabra libertad en términos filosóficos. Y en términos filosóficos hay filósofos que te dicen que la libertad
es el conocimiento de la necesidad. A mí ese concepto no me gusta. No me gusta porque cuando a una persona tú le dices la libertad es el conocimiento de la necesidad, pues muchas personas no lo entienden, no entienden lo que estamos diciendo. Y a mí me gusta potabilizar las cosas. Por tanto, me gusta más decir que libertad es caos. Filosóficamente, libertad es caos. Y los filósofos saben que el mundo está regido por leyes. En el mundo el caos no existe. Absolutamente todo está regido por leyes. Existen leyes que rigen la naturaleza, existen leyes que rigen la sociedad y existen leyes que rigen el pensamiento. Y los filósofos se han dedicado a encontrar esas leyes. Y ahí tenemos la ley de la dialéctica, y ahí tenemos la ley de la negación, y ahí tenemos la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos y viceversa. Y bueno, hay un montón de leyes más que nos ayudan a explicarnos cómo funciona la naturaleza. Y ahí tenemos todas las ciencias naturales. La química te explica una serie de fenómenos químicos de la naturaleza. La biología te explica los fenómenos biológicos de la naturaleza. Las matemáticas te explican una serie de leyes que, bueno, que mueven el mundo matemático. O sea, existen leyes que son objetivas, que se cumplen con esa exactitud que tienen las matemáticas. Entonces, pensar en el mundo como que el mundo es libre, como que eso no existe. El mundo está regido por leyes objetivas y son leyes que existen fuera e independientemente de nuestra conciencia. Por tanto, sería mucho más inteligente decir que la libertad como tal no existe. No existe porque absolutamente todo está regido por leyes. Y la mayor libertad a la que un ser humano puede aspirar es al conocimiento de esas leyes. Por eso José Martí decía, ser cultos es la única manera de ser libre. Si tú no eres culto, tú no eres libre. Si tú no entiendes las leyes que rigen tu vida, la naturaleza en la que tú vives, la sociedad en la que tú vives y el pensamiento que tienes en la cabeza, tú no eres libre. Si no eres capaz de ver los hilos, si no eres capaz de ver por dentro los mecanismos que rigen tu propia vida a nivel de pensamiento, a nivel de la sociedad en la que te mueves y a nivel de la naturaleza, incluso a nivel de tu propia biología, tú no eres libre. Por tanto, la cultura es el eje fundamental, es la herramienta fundamental que tú tienes para ser libre. Eso hay que comprenderlo. Y una vez que comprendes eso, entonces, ponte a pensar en la palabra libertad desde el punto de vista político. O sea, ¿qué te quiere decir una persona que te está diciendo, yo me fui para los Estados Unidos y me he ido a tierras de libertad y aquí soy libre? O sea, ¿qué te está queriendo decir esa persona? Bueno, este es un eslogan que se ha repetido hasta la saciedad y lo han convertido en una verdad. Tú llegas a los Estados Unidos y tú dices, bienvenido a tierra de libertad, y ni te lo cuestionas. Pues como es algo que lo has estado escuchando machaconamente, constantemente, bueno, es como una especie de código, pero es un código en tu cerebro que es una especie de virus. Porque cuando tú tratas de reflexionar sobre eso, no le encuentras sentido. Pasa, por ejemplo, como cuando tú dices el pico turquino. El pico turquino, o sea, aquí te dicen el pico turquino y tú sabes de qué le están hablando. El pico turquino, pero ¿acaso tú te has puesto a reflexionar que la palabra turquino viene de turquí, que viene del color azul? ¿Acaso te has puesto a reflexionar que esas montañas le llaman pico turquino porque desde lejos se ve azul la montaña? No, simplemente dice pico turquino y ya está, porque es el nombre que alguien le dio. Pero lo desconectas de su semántica, porque la mente se acomoda. La mente no lo analiza todo. La mente tiene mecanismos que hace que uno se vaya acomodando y deja de pensar. Y entonces en Estados Unidos pasa esto. Te dicen, bienvenido a tierra de libertad, y tú dices, yo vivo en la libertad, y lo dices, y lo repites como un eslogan vacío, sobre el cual tú no te has puesto a reflexionar. Porque si te pusieras a reflexionar, entonces ya llegarías a la conclusión de que esa libertad es falsa. Porque ¿cuál es la libertad que tienes ahí? Yo siempre digo que en este mundo en que vivimos, que es el mundo del capitalismo, porque el mundo del comunismo no existe, en este mundo del capitalismo es libre quien tiene $50 diarios para gastar. Si tú no tienes $50 diarios para gastar, tú no eres libre. Y entonces pensar que porque simplemente te fuiste de Cuba y te has ido a vivir a otro país, ya eso te garantiza tener $50 en el bolsillo, es mentira. Es mentira. Tú te puedes venir a vivir a estos países y no tener un duro y morirte de hambre. Tú tienes que generar ese dinero. Y si llegas a tener ese dinero, pues entonces puedes sentirte libre. Pero incluso es que en Estados Unidos no necesitas 50, necesitas posiblemente más.
porque tienes que pagar un montón de cosas. De hecho, la sociedad te obliga a vivir endeudado para que tú nunca seas libre. Una persona libre es una persona que no tiene deudas. Y en estos países es muy difícil no tenerlo. Entonces decir que eres libre, que te fuiste de Cuba y ya conseguiste la libertad, eso es faltar un poco a la verdad. Es que de hecho, el sistema socialista intenta liberarte porque intenta que tú vivas sin dinero. O sea, intenta darte una serie de cosas, que tú las recibas sin necesidad de tener dinero en el bolsillo. Eso se parece más a la idea de libertad política que la que te venden el capitalismo. Porque el capitalismo no quiere libre a los países, los quiere endeudados. Porque no quiere libre a los ciudadanos, los quiere endeudados. Sin embargo, en Cuba se hizo un experimento en un pueblo donde dijeron, señores, aquí no va a haber el dinero, vamos a probar a ver qué pasa sin el dinero. Y que la gente entre a las tiendas y se lleve lo que necesita y vamos a vivir sin dinero, a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Aquello no dio resultado porque la gente está demasiado pegada a la idea de que yo necesito un salario. O a veces a los niños los metías en una tienda de juguetes y era muy difícil explicarle al niño que aunque no había que pagar nada, no se podía llevar 10 juguetes, se tenía que llevar 3 de la tienda. Porque estamos demasiado presos de la idea del dinero. Incluso hemos hecho un consenso para decir que este trozo de papel tiene valor. No, estaba hablando sobre el tema de la palabra libertad y del modo tan chapucero que muchas veces usan la palabra libertad personas a las que esa palabra no les cabe en la cabeza, ¿no? La palabra libertad es una palabra filosófica de alto vuelo y muchas personas que no entienden la palabra, que nunca han reflexionado sobre este asunto, pues la usan, ¿no? La ponen en su boca. Yo he estado intentando reflexionar sobre esto para que la gente entienda la profundidad de esta palabra. Y luego, ya reduciendo la palabra al tema político, les he estado demostrando cómo el hecho de vivir en un país capitalista no te hace libre necesariamente. Porque si tú estás preso del dinero, si tú para poder reproducir tu vida necesitas dinero y nada te garantiza de por sí que tú tengas ese dinero para poder vivir, entonces no eres libre, estás preso de la obtención de dinero. Tienes que poner toda tu vida en función de conseguir el dinero. Incluso en esta sociedad capitalista pasa algo muy importante. Buscar el dinero, trabajar para buscar el dinero, no cuida de tu salud. O sea, muchas veces estás trabajando y en 5 años de trabajo para conseguir ese dinero, haciendo esos trabajos que nadie quiere, porque recordemos que las personas que emigran hacia estos países ricos terminamos haciendo los trabajos que nadie quiere hacer. Esos trabajos terminan enfermándonos. Yo conozco a personas en Cuba, yo me voy, han llegado y llevan 5 años trabajando y hoy prácticamente no puedo hablar con ellos porque están rabiando de dolor, porque les duele la espalda, porque les duele esto. Entonces, si les preguntas, ¿alguna vez tú te fuiste a trabajar en Cuba con ese dolor? No, te vas jamás. ¿Alguna vez fuiste con 38 de fiebre a trabajar? No, jamás. No, pero aquí los ves trabajando con 38 de fiebre, los ves trabajando con una pastilla que se tomaron para el dolor, con un calmante. Entonces, son sociedades que te alienan, son sociedades que te deshumanizan, son sociedades que no tienen en cuenta tus necesidades de salud, son sociedades que te enferman. Entonces, todas esas cosas caen. Hablar de libertad, de que eres libre, de que verdaderamente eres feliz porque has encontrado la libertad, el paro, que realmente no es así. La mayoría de las personas no viven ese tipo de vida. Realmente no es así. Entonces, yo creo que no hay que tampoco ser tan inteligente, simplemente hay que intentar mirar la realidad con un poquito de justeza para darnos cuenta de estas cosas, porque yo estoy convencido de que yo hablo de estas cosas y todo el mundo le vienen a la mente ejemplos de esto que estoy diciendo, porque no es difícil de encontrar, es que los encuentras constantemente. También es incluso el propio ejemplo de nuestras propias vidas. Estas cosas que estoy diciendo, todos lo estamos viviendo. Entonces, al final, es muy triste tener que comparar a Cuba, ¿no? que sufre esta situación de anormalidad tremenda, por esta guerra económica, por este genocidio de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, y que nos obliguen a, después de 63 años y de tener el país en las condiciones que lo tenemos, quererlo comparar, qué sé yo, con Estados Unidos, con Francia, con España. Es muy triste, y estar comparando los sistemas es muy triste, porque realmente esa idea que nos tenemos de la cabeza, nosotros no hemos vivido el comunismo, nosotros lo que hemos vivido ha sido la brutalidad de los Estados Unidos. Eso sí lo conocemos lo bárbaros que pueden ser, conocemos lo inhumanos que pueden ser, conocemos lo monstruos que pueden ser, porque lo hemos sufrido todos en nuestras carnes, los ataques tremendos que le hacen a un pueblo.
y indiscriminadamente, porque no solo está sufriendo el que tiene ideas comunistas, está sufriendo todo el mundo, pero además, si te da por castigar a una persona porque no piensa como tú, porque tiene ideas comunistas, entonces ¿de qué libertad me estás hablando? Porque si tú eres un garante de la libertad, lo que tienes que garantizar es que todo el mundo pueda pensar como le dé la gana, que haya libertad de pensamiento. Pero si un país es castigado por sus ideas políticas, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿Me vas a decir no, que es que en Cuba hay un genocidio, que en Cuba el gobierno está matando a su gente? Si tienes a 30.000 asesinados en Palestina y no has hecho nada para parar la masacre, entonces tú me vas a decir a mí que es que a ti te preocupa la vida de alguien, cuando has tenido la posibilidad maravillosa de parar un genocidio y no lo has hecho, cuando estás lanzando al mundo a la Tercera Guerra Mundial simplemente para tú vender tu armamento. Entonces tú me estás diciendo que tú estás preocupado por la vida humana, y es que prefieres que el planeta salte por los aires antes que perder el poder. O sea, antes que ver encumbrado a China como gran potencia y dejar de ser tú el dueño del mundo y el gendarme del mundo, prefieres vernos muertos a todos. Personas que tienen 84 años y les da más placer que el universo, que se mueran todos por una bomba antes que morir de muerte natural, porque se saben sentenciados, porque se saben ya que están a punto de morir, y les da lo mismo ya que muramos todos, que mueran aquellos de una bomba, que les parece hasta más excitante que muramos todos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces al final te hablan de libertad y lo que tenemos que estar hablando es de la muerte todo el rato, porque estamos en peligro todos de morir asesinados, y luego escudándonos algunos cubanos bajo un eslogan de patria y vida, o sea, hablando de vida, cuando nunca hemos estado más cerca del holocausto, no de que mueran 4, ni 10, ni un millón, no, de que muramos todos, porque nos estamos acercando peligrosamente y estamos haciendo eso que justamente no hay que hacer para que la humanidad desaparezca. O sea, eso que no se podía hacer es lo que estamos haciendo. Eso que llevamos décadas diciendo que no se puede hacer, que es pisarle las líneas rojas a los grandes hegemones, es lo que estamos haciendo. Provocando a China, provocando a Rusia. Y mientras tanto los Estados Unidos diciendo a la Argentina, cuidadito con montar ustedes un avión de combate chino, porque esta es la guerra conmigo. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo, y si ustedes están con el otro mundo, pues ya saben, esto va a tener consecuencias bíblicas, como le dijo María Elvira Salazar al presidente argentino. Esa es la realidad. O sea, a Estados Unidos usted no le puede montar ni siquiera un avión allá en Argentina. Ah, no, pero cuidadito, vamos a mortificar a China, vamos a mortificar a Rusia, vamos a volar el Nord Stream 2, o sea, está haciendo cosas que la gente, los entendidos en geopolítica, decían, esto no se puede hacer, esto no se va a hacer. Por aquí nunca vamos a llegar a esto, nadie se va a atrever. Bueno, pues se están atreviendo. Los Estados Unidos se están atreviendo a todo. A todo. Y claro, esto sí con su estrategia. La guerra siempre lejos de su territorio, tiro la piedra y escondo la mano, que sean otros los que guerreen, que sean otros los que se destruyan, para entonces nosotros, como en la Segunda Guerra Mundial, llegar al final de la película para ser los más poderosos y los vencedores siempre. Entonces, es que tratan al mundo como si fuéramos tontos. Y de alguna manera sí que hay mucha tontería, porque cada 70 años la historia se repite. Y se repite porque la gente olvida la historia. Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945, las personas que sobrevivieron decían dos cosas. Decían, ¿cómo fue que nos vimos llegar a los nazis? Bueno, nos vimos llegar a los nazis porque en la década del 30 se decía que el gran problema era el comunismo. ¿Acaso no es lo mismo que estamos haciendo hoy? No, el comunismo es el gran problema del mundo. El comunismo es lo peor que hay. Tenemos que combatir el comunismo. Bueno, no vimos llegar a los nazis. Entonces, los nazis llegaron, cometieron todo tipo de crímenes, hundieron este planeta en la barbarie, y las personas que sobrevivieron dijeron, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Pero cómo fue que no vimos esto? ¿Cómo fue? Bueno, pues no lo vimos porque estábamos en la tontería de pensar que el comunismo era el gran problema, y hoy estamos en lo mismo, en la misma tontería, y los nazis están volviendo. Los nazis están volviendo. Bueno, es que Donald Trump, su abuelo era alemán. El nazismo, el fascismo está volviendo. Y lo otro que decían era, esto no puede suceder, esto no puede volver a ocurrir. Vamos a crear una organización mundial que garantice la paz en el mundo. Y esa organización es la ONU. Bueno, mira Cuba planteando en la ONU su problema, 31 años seguidos. ¿Y qué hacen los Estados Unidos con eso? Nada. Y cuando fueron a la ONU a ver si resolvían el problema en Palestina, ¿qué pudo hacer la ONU con eso? Nada. Entonces, hemos creado
una organización que garantice la paz que no garantiza nada. Y los nazis están volviendo de nuevo. Por tanto, 70 años después la historia se está repitiendo. Y haber estudiado historia todos, haber ido a clases que nos enseñaran la historia del mundo, no vamos a hacer nada. Porque estamos cometiendo uno por uno todos los errores que pusieron al mundo a punto de su extinción. Y hoy, más que nunca, porque el armamento que tenemos hoy es mucho más peligroso. Entonces, ¿de qué nos sirve haber estudiado historia? ¿De qué nos sirve decir que somos seres humanos? Porque nos hemos humanizado algunas cosas. Dice, ay, no, las corridas de toros no, que no maten a los toros. Ay, que tengo un perrito en mi casa, no, y el perro es como si fuera mi hijo. O sea, nos hemos querido humanizar en estas cosas, pero sin darnos cuenta que estamos tratando al perro como si fuera un hijo, porque vivo en una sociedad capitalista que no me permite procrearme. O sea, no me permite tener hijos. No puedo tener hijos porque si tengo hijos no puedo pagar su vida. Entonces lo que tengo es una mascota. Entonces, a ese nivel de deshumanización hemos llegado. Bradeo. Y tenemos personajes ahí que dicen que los seres humanos son como los animales, se reproducen en primavera nada más. Para que usted lo sepa, aquí lo que se dice es candela, aquí lo que se habla es candela. Yo me imagino esos personajes como deben estar hablando del pueblo, o sea, del pueblo de Santiago de Cuba, en La Calle, ¿no? Fue un barrio en Santiago de Cuba que salió con un reclamo, que es un supuesto reclamo legítimo de ellos, ¿no? Y las autoridades fueron a la respuesta que tenían que darle al momento allí, ¿no? Ahí no se escondieron como Trump, que una protesta y se escondió bajo un búnker. Eso no ocurre, ¿no? En el país más rico del mundo son la gente más cobarde del mundo, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos es el presidente mejor custodiado del mundo. ¿Por qué sabe una protesta en Washington se esconde bajo un búnker abajo de la tierra ahí? ¿Por qué hace eso? Bueno, ya se dan cuenta de lo cobardes que son. Entonces, verdaderamente estamos asistiendo a la instauración del fascismo en todas sus manifestaciones en el mundo, del fascismo y el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Porque el saludo de von der Leyen con otra maíz es fascista, el saludo de Hitler. Han cogido, pues, de nuevo, este hombre, el secretario, el canciller de Alemania, también tiene ascendencia fascista, nazista, ¿no? Sí, es que ante la crisis del capitalismo siempre se trata de ir a la derecha, porque como saben que a la izquierda no se puede ir, van a la ultraderecha. Y la ultraderecha siempre es fascista.